meditando un poquito la, la, la alabanza que cantamos el primero, dice que con tu amor rodéame siempre, ¿verdad? Es un himno maravilloso, tiene muchas letras a profundidad, ¿verdad? Que nos dice que rodéame con tu amor, ayúdame a conocerte más. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor más? Si nosotros no escudriñamos las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que testifican de mí, ¿verdad? Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para poder conocerlo cada día más. Porque cuando vienen momentos difíciles, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo refugiarnos en Dios. Pero el Señor tiene una respuesta para todos nosotros en nuestra vida. Ya sea una persona que no sabe leer. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él conoce cada uno de nosotros. Si podemos leer, deberíamos escudriñar la palabra. Porque si solamente venimos los domingos, pero nunca leemos la palabra de Dios entre la semana, pues cuando vienen momentos difíciles en nuestra vida es cuando nuestra fe flaquea. Pero si nosotros buscamos el rostro de Dios cada día, nosotros vamos a ser fortalecidos y con la ayuda del Señor vamos a estar firmes en los momentos difíciles, ¿verdad? Les invito a que abran la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11. Cuando lo tengan, me indican un amén. Amén. Gloria a Dios. Espero que lo hayan encontrado. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros, nuestra responsabilidad es venir a la iglesia para aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Fundamentalmente venimos para adorar al Señor, pero después de adorar al Señor recibimos la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que lo que se nos predica es verdad? Si nosotros no comparamos la palabra de Dios, si no traemos la Biblia y no comparamos lo que se nos enseña, entonces nosotros estamos propensos a creer cualquier cosa, ¿verdad? Gracias a Dios que este lugar es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Pero si en dado momento que lleguen a ir en otro lugar, ¿verdad? Muchas personas se apartan de una iglesia verdadera, de la sana doctrina, y terminan en otra iglesia donde no predican la palabra de Dios. Y entonces empiezan a practicar una religión, y la religión cansa. Pero cuando tenemos una relación con el Señor Jesucristo, esa relación, ese amor que tenemos con el Señor y esa comunión que tenemos con el Señor, podemos estar año tras año en la iglesia y siempre tenemos ese fuego con el Señor, siempre tenemos sed del Señor, siempre anhelamos estar en la casa del Señor, anhelamos leer la palabra del Señor. Pero cuando ya lo hacemos como algo rutinario, pues eso cansa y después termina la gente regresando al mundo, termina en el mundo otra vez, porque no perseveraron en la palabra de Dios. Pero como dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos, dice que inmediatamente enviaron a los hermanos de noche a Pablo y a Silas, dice, y los que estaban ahí dice que eran nobles. La palabra nobles significa ser genuinos, tener sed de la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de aborrecer lo malo y procurar buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Porque muchos de nosotros desconocemos, a veces venimos a la iglesia pero desconocemos qué practicamos, no sabemos realmente dónde vamos, estamos inseguros, dicen que hay una vida después de la muerte, quién sabe, ¿verdad? Pero cuando nosotros, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada uno de nosotros debemos de estar convencidos a dónde vamos y en quién hemos creído. Porque si no estamos convencidos, pues
entonces no sabemos a dónde vamos. Y debemos de estar convencidos que vamos hacia la vida eterna, hacia la vida que nos prometió el Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque si nosotros no aprendemos, ¿cómo compartiríamos con nuestros familiares? Tenemos tíos, sobrinos, hermanos, pero si nosotros no estamos convencidos, nosotros estamos dudosos, pues de ninguna manera podríamos compartir algo que no estamos seguros, ¿no? Pero cuando estamos seguros, compartimos de las buenas nuevas. Amén. Amén. Les invito por último, hermanos, vamos a leer Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 4 y 6. Dice la palabra de Dios: si como a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice que si escudriñamos la palabra de Dios como si estuviéramos buscando tesoros, si nos dijeran que en medio de la Biblia hay un billete de $100, pues estuviéramos hojeando cada hoja, ¿verdad? Porque sabemos que literalmente es dinero, ¿verdad? Pero cuando se trata de escudriñar, de leer la palabra para adquirir conocimiento, pues muchas veces caemos de ser perezosos. Entonces esto no es provechoso para nuestra vida, hermanos, pero dice la palabra de Dios que si la escudriñáramos como tesoro, entonces si alguien le dicen que está un tesoro ahí o algo ahí, ¿verdad? Alguien saldría corriendo a buscarlo, ¿verdad? Porque a nuestros ojos, pues el dinero literal, material, pues tiene mucho valor, ¿verdad? Pero en cuestiones de las cosas de Dios no le damos tanto valor, ¿verdad? Pero la Biblia es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, procuremos de buscar el rostro de Dios cada día, ¿verdad? Para que no desmayemos, nuestra fe no flaquee, sino que cada día busquemos el rostro de Dios, cada día luchemos por estar en la casa de Dios, ¿verdad? Aunque tenemos luchas, pruebas, pero hay que pedirle al Señor que nos ayude. Con la fortaleza de Dios podemos estar aquí en su casa día tras día. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, y vamos a dejarle el lugar al hermano pastor. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Padre, por tu santa palabra, Señor. Tu palabra es preciosa, deliciosa, Señor. Es más dulce que la miel, Padre Santo, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, Padre. Te pido, Señor, que nos abras el entendimiento, Padre, para entender tu palabra, Señor, y así, Padre, atesorarla en nuestros corazones, Señor, y poder hacer memoria de ella, Padre, cuando estemos pasando por momentos difíciles, Padre Santo, Señor. Te doy gracias por los jóvenes, Señor, por los adultos, Padre, por los niños, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en conocimiento, Señor, conocerte cada día más, Padre, para darte la honra y la gloria, porque solamente tú te la mereces, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Voy a pedir por favor que si tiene su Biblia, abra con nosotros en Colosenses. Y estuvimos viendo la semana pasada que Pablo es el autor, inspirado por el Espíritu Santo, y habla de 3 personajes y también habla de un grupo de personas que es la iglesia de Colosas. Estaba en prisión, ya han pasado alrededor de 20 años desde que Pablo tiene un encuentro con Cristo Jesús en el camino a Damasco. Y el que lo está acompañando es el pastor de Colosas. Es por eso que lo menciona aquí a este varón. Y estuvimos viendo la semana pasada, lo estuvimos compartiendo, mejor dicho, la semana pasada, a este pastor, Epafras, que significa simpatía o simpático. Este era un pastor simpático, no era apatético, sino cuidaba, quería, se involucraba en las cosas del Señor.
también menciona a Timoteo, su hijo en la fe. Y estuvimos viendo la semana pasada en cuanto a los héroes comprometidos, como estos tres personajes que Pablo menciona. En esta tarde me gustaría compartir del versículo 9 al versículo 14, que prácticamente es por lo cual Pablo ora, comenzando del versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar viendo por qué oraba Pablo y por qué debe de seguir orando los hombres y mujeres siervos del Señor. Vamos a estar viendo también vamos a estar viendo tres palabras claves que menciona Pablo aquí: conocimiento, sabiduría e inteligencia. Y hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a estar viendo los pasajes bíblicos en nuestras Biblias. No lo vamos a estar poniendo en pantalla porque de vez en cuando necesitamos ejercitarnos un poquito más cuando venimos a la casa del Señor y escuchamos la palabra del Señor. Como dijo el hermano, lo tenemos que poner a prueba, porque si somos oidores nada más, ¿de qué sirve? Entonces, si tiene su Biblia, por favor, abra conmigo en Primera de Colosenses. No es Primera de Colosenses, es Colosenses nada más. Se me lengua la traba de vez en cuando. Así que vaya por favor a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar viendo versículo 9 al versículo 4, que está en pantalla, y ahí se va a mantener porque vamos a estar viendo versículo por versículo en cuanto a cómo podemos tener el verdadero conocimiento, cómo podemos conocer la voluntad de Dios, que entonces nos lleva a ser personas creyentes sabios e inteligentes. Y dice la palabra del Señor de esta manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, una vez más está la palabra, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No singular, sino plural, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos el pecado de todos nuestros pecados, tanto los que cometimos en el pasado, como los que cometemos en el presente, como los que vamos a cometer en el futuro. Oremos. Padre Santísimo, Señor, dame la atención de esta asamblea, de esta eclesía, para que podamos, Señor, nosotros también disfrutar el verdadero conocimiento de tu voluntad para cada uno de nosotros. Y podamos orar por aquellos que todavía no te han aceptado como Señor y Salvador, por aquellos que todavía ni siquiera se han bautizado, por aquellos que todavía no han escuchado. Señor, a la verdad, tú no quieres que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Es por eso, Señor, que tú nos dices que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y luz admirable, nuestro Señor y Salvador, quien nos ha redimido. Y gracias, Señor, que tú eres nuestro dueño. Te pertenecemos a ti. Aduéñate, Señor, absolutamente de todo lo nuestro. Nos rendimos completamente a ti, Señor. Y juntamente con Pablo podemos decir
juntamente con Cristo estoy crucificado, yo ya no vivo más, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en este cuerpo la vivo por fe en el nombre del Hijo de Dios, que me amó tanto que se dio a sí mismo por mí. Gracias, Señor. Amén. Y el pueblo de Dios diga: amén. Y vamos a estar hablando del conocimiento, sabiduría e inteligencia del creyente, del hombre o de la mujer, siervo, sierva de Dios. Y primero y principal, tenemos que ver cuál es la tendencia de Pablo para decir estas cosas. Acuérdese que él está en este momento en la cárcel. Ya han pasado alrededor de 20 años. Aún más, alrededor de 10 años, Pablo estuvo orando por la iglesia de Colosas. ¿Se explica esto? ¿Cuántas veces, hace cuánto que usted está orando a lo mejor por alguien de su familia? A lo mejor usted necesita algo específico por parte de Dios. ¿Sigue orando por eso? ¿O porque somos impacientes? No me contestó, ahí nomás voy a cesar de orar por lo mismo, porque aparentemente Dios no me escucha. Pablo tenía una tenacidad de orar por los hermanos, por las iglesias, por el ministerio, para que el evangelio se expanda por todo el mundo, para que se lleve a cabo la gran comisión que Cristo Jesús nos dio, de ir y hacer discípulos, y a los discípulos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a ellos todo lo que el Señor nos enseñó a nosotros, porque siempre estará el Señor con nosotros. Y podemos ver entonces la tenacidad de las oraciones de Pablo, o de este siervo de Dios, le vamos a llamar así. Y él es un tipo de ejemplo para nosotros. Como dije anteriormente, el Señor nos ordenó a orar, ¿cómo? ¿De vez en cuando? No, sin cesar. Aún más, es la voluntad de Dios que nosotros oremos a todo tiempo, en público, privado, en casa, en el trabajo, en la oficina, en el restaurante, a todo tiempo. Debemos y tenemos que orar, porque sabemos que Dios escucha nuestras peticiones. Y si nosotros sabemos que Él escucha nuestras peticiones, también sabemos que las va a contestar. Entonces podemos ver aquí la tenacidad de la oración del siervo de Dios. Imagínese 10 años orando. Y estoy seguro que oraba todos los días. Tal y cual como nosotros tenemos la obligación, el privilegio de entrar al trono del Señor día tras día tras día, a todo tiempo, en oración, porque Él no tiene una máquina de contestadora, Él no tiene secretaria, Él no tiene voicemail. Cuando nosotros llamamos, Él contesta, Él escucha. El Señor Jesús nos enseñó a orar sin cesar. Interesante reconocer que en Lucas, capítulo 18, versículo 1, si usted tiene su Biblia, me acompaña, en el Evangelio de San Lucas, el Señor hablaba con parábolas y Él nos enseñó a orar siempre y no descansar de pedir. Y da varios ejemplos. El primer ejemplo que da es acerca de la viuda que buscaba justicia de un juez que era injusto. Pero porque la viuda insistió y siguió insistiendo por justicia, finalmente entonces el juez hizo lo correcto. No temía a Dios, no creía en Dios. Era injusto, pero por la tenacidad de esta viuda, finalmente el juez dijo, ok, voy a hacer justicia.
Después nos da otra parábola acerca de este hombre que fue a su vecino pidiéndole que le dé pan porque le había caído visita, ¿se acuerda? Y cuando toca la puerta, el que estaba adentro, el vecino, le dice: estamos ya en la cama, ya estamos durmiendo. Y hay veces que uno dice: ¿cómo? Pues, si a mí me viene a la casa, yo lo voy a recibir. No, acuérdese que en esta época, los hogares, las casas, no tenían diferentes cuartos. El mismo cuarto donde era el comedor, el mismo cuarto era la pieza, la habitación. Ahí dormía papá, ahí dormía mamá, ahí dormían los chicos en el suelo. Y él le dice: ya estamos en cama, si me levanto yo voy a tener que despertar a toda mi familia. Pero el vecino insistió: te ruego que me des. Me llegó visita, no tengo suficiente para darle a comer. Y porque insistió, aquel varón se levantó, abrió la puerta y le dio los víveres que necesitaba para la visita que le había venido. Pero fíjese lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 1. Comienza el capítulo de esta manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cómo? ¿Orar cómo? Siempre. Y no desmayar. Esa es la vida del hombre y la mujer, siervo y sierva del Señor. Es de insistir, de pedir, de ir en oración. Déjeme decirle por qué. Porque Dios honra cuando uno persevera en la oración. Dios honra cuando uno persevera en la oración. Pero yo sé lo que usted está pensando. A lo mejor usted dice: ¿y qué si no me contesta? Ese no es su problema. Que si no le contestó, eso no es su... Mire, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Siempre. Contesta con un sí, que es una respuesta. Contesta con un no, que es una respuesta. O contesta: espera porque tengo algo mejor para ti, que es una respuesta. Pero eso de decir: ¿y qué si no me contesta? No es su problema si le contesta o no le contesta. Usted sea obediente y siga insistiendo, siga pidiendo, siga orando. Amén. Porque mire, es como aquel minero que estaba en busca de oro y estaba cavando ahí en la mina, estaba cavando y cavando y cavando, hasta que al final dijo: esta mina está vacía. Años estoy trabajando y no he encontrado nada. Y vendió la mina. El próximo la que la compró, unas semanas después que comenzó a trabajar, encontró la vena principal de oro. Si el otro hubiese insistido, hubiese encontrado la vena de oro. Y muchas las veces así somos. Somos impacientes. Yo quiero que me contestes y me contestes ahora. Como aquel que pidió paciencia. Señor, dame paciencia ahora. ¿Alguna vez usted me escuchó decir: nunca le pida paciencia a Dios? Dame paciencia con estos chicos. Nunca le pida paciencia a Dios. Porque dice la palabra del Señor que la paciencia produce problemas. ¿Sí o no? Si quiere paciencia, el Señor nos va a dar problemas para que nosotros seamos pacientes para cuando Él nos rescate de esos problemas. Pero sigue insistiendo, pídale al Señor, no se rinda. Ese matrimonio que está a punto de separarse, siga orando. Esos amigos que usted tiene que todavía no han aceptado a Cristo Jesús, siga orando, manténgalos en oración. Después de todo, esa es la oración que más le encanta al Señor. Por las almas que hoy no lo conocen. Pero mañana lo mismo dijeron de nuestra vida, ¿se acuerdan? Si tan solo la iglesia siguió orando. Pero hay veces que somos impacientes y a la primera de cambio: no, pues no me lo dio en 24 horas, no me lo dio en una semana, no me lo dio en un mes. Debe decir porque Dios no me lo quiere dar. How do you know?
¿Cómo sabe usted la voluntad de Dios? ¿Conoce la voluntad de Dios? ¿Tiene el conocimiento de la voluntad de Dios? Sea paciente y no impaciente. El segundo punto que me gustaría cubrir tiene que ver con la súplica del siervo de Dios. ¿Qué es lo que implora este siervo de Dios a Dios en oración? Bueno, fíjese lo que dice ahí en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que el siervo de Dios implora a su Señor? Que la iglesia conozca, que tenga conocimiento, que va acompañado de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Y esta oración comienza en el versículo 3. Fíjense lo que dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre oramos por ustedes, hermanos colosenses. Siempre oramos por ustedes. No de vez en cuando, siempre los mantengo en oración. Y lo que yo pido a Dios para ustedes es que tengan conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual. Y es interesante esta palabra conocimiento. No es la palabra gnóstico. Epignosis es sabiduría precisa. Epignosis es tener la necesidad de saber. Es un conocimiento esencial, vital, personal. La palabra conocimiento, epignosis, preciso, necesario, esencial, vital, personal. Ese es el conocimiento que Pablo desea que todos los creyentes tengan, pero en el área espiritual. Que tengamos un conocimiento espiritual, personal, esencial, necesario, preciso, vital para nuestra vida. Déjeme hacer esta pregunta: ¿conoce usted la voluntad de Dios? De esta forma. ¿Conoce usted la voluntad de Dios personal? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted individualmente? ¿O necesita, o es necesario, o es vital que uno sepa? Porque si uno sabe y tiene el conocimiento de la voluntad de Dios, entonces este conocimiento contiene sabiduría e inteligencia. Fíjense lo que dice, versículo 9. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su bondad. Si usted conoce específicamente, personalmente, precisamente, vitalmente la voluntad de Dios, entonces nos va a afectar nuestra sabiduría y nuestra inteligencia espiritual. ¿Se acuerda que es el mismo Pablo el que dice que tenemos que renovar nuestra mente? Que no tenemos que dejar que este mundo moldee nuestra forma de pensar. No, tenemos que ser transformados. Mente nueva, la mente de Cristo, dice la palabra del Señor que tenemos. ¿Me explico? Sabiduría, inteligencia, conocimiento. Este es el conocimiento verdadero, es lo que Dios nos da. Y esta es la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual.
Y este es el conocimiento que el hombre de Dios, el siervo de Dios, anhela y desea para los miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Yo creo que cada pastor ora, tal y cual como oró Pablo, por la iglesia, por los hermanos y las hermanas, para llevar a cabo el ministerio que Dios nos llamó a hacer. También podemos ver, mire, estuvimos viendo la súplica, cómo implora la tenacidad del siervo de Dios. Déjeme compartir la contingencia de la oración del siervo de Dios. Contingencia del siervo de Dios. Primero, lo principal es agradar a Dios. Lo menciona aquí. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En qué consiste la oración? Si tenemos este conocimiento acompañado de sabiduría e inteligencia espiritual, vamos a agradar a Dios. ¿No es lo que todos queremos? ¿Agradar a Dios? Eso es lo que decimos siempre. Prefiero agradar a Dios que al hombre. Prefiero agradar a Dios que al mundo. Prefiero agradar a Dios que al sistema secular. Prefiero agradar a Dios. Y cuanto más conocemos del Señor, más sabremos cómo agradar al Señor. Es bien fácil. Usted puede ir al seminario, usted puede venir a un cursillo, usted puede leer libros. Las casas cristianas están llenas de diferentes tipos de libros. Y hoy día es cómo hacer esto, cómo hacer el otro, cómo puedo vivir, cómo puedo tener, cómo puedo hacer. Pero si usted quiere verdaderamente agradar a Dios, cuanto más conozca a Dios, más va a conocer cómo agradarle al Señor. Es bien simple. No le estoy diciendo que no es necesario leer libros, claro que sí, nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual, aquellos que los autores son cristocéntricos desde ya. Pero no solo que, como dije anteriormente, no solo podemos ver que agrada a Dios, sino que produce fruto. El tener el conocimiento, que es acompañado, como dije anteriormente, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, primero agrada a Dios. Segundo, produce fruto. ¿Cuántos saben que los cristianos deben de ser productivos? Y de eso está hablando, de la productividad. No tenemos que ser espectadores, tenemos que ser participadores. Pero hoy día las iglesias están llenas de espectadores, no tanto participadores. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es por eso que oramos al Padre de la mies, para que envíe más obreros que se involucren. ¿Sabía usted que el 20% termina haciendo el trabajo del 80%? That's a known fact. Ese es un factor verídico en todas las áreas. El 20% hace el trabajo que el 80% debería apoyar. Lo vemos en el trabajo, lo vemos en el gobierno y desafortunadamente lo vemos en la iglesia. Que alguien más lo haga. Yo estoy demasiado ocupado. No, para eso doy mi diezmo y mi ofrenda. No, para eso hemos escogido a fulano, sultano, mengano de tal, para que sean los diáconos, para que ellos sirvan. Acuérdense que el Señor dijo que nos va a encontrar, que cuando nos lleve a su presencia, lo que le va a decir a su siervo: entra al lugar preparado, mi siervo fiel. ¿Se considera usted un siervo de Dios? Si usted dice amén, póngase a servir. De otra manera, no lo es.
No lo es. ¿Y cómo le puedo servir al Señor? ¿Quiere agradar a Dios? ¿Sirviéndole? Conozca más de Dios. Escuche su voz. Y esto es algo que compartí el domingo pasado. Cuando nosotros vamos al Señor en oración, si usted presta atención, siempre le va a pedir que haga algo. Siempre le va a pedir que haga algo. Bíblicamente hablando, cada vez que vemos a los hombres y mujeres del Señor ir a Dios en oración, Dios siempre le contestó para que hagan ¿qué? Algo. En ningún lado dijo, ¿sabes qué? Descansa, hazte fama y ahí a ver cómo te va. Siempre los llamó a hacer algo. El problema es que nosotros colgamos el teléfono demasiado rápido. Terminamos de orar y decimos, amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto me perdí de la novela? Oh, ok, amén. Dele tiempo a Dios que le hable. Dele tiempo a Dios que le hable. Y Él siempre le va a pedir que le haga algo para Él, para complacerlo a Él. Pero también habla que debemos de ser productivos, productividad. Y la palabra del Señor nos enseña quiénes somos, qué hacemos, qué decimos, qué ofrecemos. Y tiene que habla en el carácter de la persona, la conducta de la persona, la conversación de la persona y la contribución de la persona en la iglesia del Señor. Déjemelo comprobarlo. En cuanto al carácter del creyente, si tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo a Gálatas. Gálatas, y le dije que íbamos a hacer este ejercicio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y está hablando aquí de quiénes verdaderamente somos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y Él produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Este es el carácter del creyente. No solo que este es el carácter del creyente, sino como creyente debemos tener una correcta conducta. Esto es lo que hacemos. Y fíjese en Romanos capítulo 6, si tiene su Biblia, Romanos capítulo 6, y si no me escucha, Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la palabra del Señor de esta manera: mas ahora que habéis sido libre tanto del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primero está hablando del fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, quiénes somos o qué somos. Habla de nuestro carácter. Después habla de la conducta en Romanos capítulo 8, versículo 22, que es el mismo Pablo el que nos enseña, que es este es vuestro fruto de la santificación, apartado, separado, y como fin la vida eterna. No solo eso, sino que váyase conmigo a Hebreos. Váyase conmigo, por favor, al libro de Hebreos, casi el final. En Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Esto es, ¿qué decimos? ¿Quiénes somos? Esta es nuestra conversación. ¿Cómo nos expresamos? Ya vimos el carácter, la conducta. Esa es nuestra conversación. En Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Lo encontró? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Frutos de labio.
nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra conversación. Váyase por favor a Filipenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Capítulo 4. ¿Lo encontró? Diga amén. Pues aún, Filipenses capítulo 4, versículo 16, pues aún a Tesalónica, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Presta atención. No que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Acuérdense que Pablo, aquí en Filipenses, le habían mandado una ofrenda. Pablo trabajaba, hacía tienda, pero no trabajaba a tiempo completo. Trabajaba para autosostenerse y para compartir con el ministerio, para no ser carga a la iglesia. Y ellos le mandaron una ofrenda, y es por eso que dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta iglesia era una iglesia dadivosa. ¿Por qué? Porque contribuía a la comunidad. Contribuía a misiones, a los misioneros. Aportaba. Estos son los frutos, como dije, de nuestro carácter que produce el Espíritu Santo, de nuestra conducta, de nuestra conversación, de nuestra contribución. En el Antiguo Testamento, interesante, en Proverbios, capítulo 11, versículo 30, dice la palabra del Señor, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana alma es sabio. Este es el fruto del justo, no del injusto, sino del justo. Y esto tiene que ver acerca de la justificación, y esto simplemente lo que significa que fuimos justificados, que gracias a Cristo Jesús, por lo que hizo en la obra redentora en el Calvario, nosotros podemos vivir correctamente frente a los ojos de Dios. No por lo que yo hago o por lo que yo hice, lo que Él hizo por mí. Bien breve, una vez más, vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el versículo 13. Y después 2 puntos más y concluimos. Vamos, Javier. Romanos capítulo 1. Versículo 13. ¿Lo encontró? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre comillas, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún ¿qué? Fruto, como entre los demás gentiles. Por tus frutos te conocerán. Por tus frutos. Productividad, por lo que haces, por quién eres, por tu carácter, por tu conducta, por tu conversación, por tu contribución a la obra del Señor. No solo eso, sino que podemos crecer y conocer a Dios. Versículo 10 lo menciona ahí en Colosenses capítulo 1. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Se da cuenta que la vida del creyente tiene que ir en crecimiento, siempre creciendo, de gloria, en gloria, en gloria. Pero muchas de las veces crecemos y después estamos como plató, ¿verdad? Pero si no cuidamos nuestra vida espiritual, es muy probable que decrezcamos. Pero aquí la cosa es seguir creciendo. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Transformarnos como la imagen de su Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Tiene que haber una madurez en la vida del creyente. Sirviendo a Dios, vamos a conocer más de Dios. ¿Sabe cuál es la mejor manera de aprender? Buscando a alguien a quien enseñarle. Si yo le voy a enseñar a usted, yo tengo que aprender para no hacer el papel de ridículo, ¿sí o no? La mejor manera de aprender es enseñando. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado a vosotros. Tenemos que enseñar. El padre, que es el sacerdote de la casa, debe de tomar su posición. Tiene que. Eso de que, honey, vas a ir a la iglesia, llévate a los chicos para que se le enseñen la vida espiritual o algo por el estilo. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso es algo establecido por Dios. Enseñando, usted puede aprender. Y aprender es para enseñar. Fíjese lo que dice en el versículo 11 al 12. Fortaleciendo con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. ¡Wow! Perseverando bajo toda presión. Uno puede perseverar, no importa la presión que venga. Las circunstancias no dictan qué tipo de carácter tiene el creyente. Eso ya está establecido. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra conversación, nuestra contribución son frutos de el creyente. Y porque somos los que somos. Y esta es la oración del Pablo para que todos los que están en la iglesia sean de la misma forma. Nos enseña que podemos ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Me encanta esto. Me encanta. Eso de tirar la toalla no es para el creyente, no es para el cristiano. No, tenemos que perseverar, no importa la situación. Paciencia y longanimidad con gozo, dice. ¿Se da cuenta? No con quejas, con gozo. Y otra cosa también que crea es una actitud de gratitud, para que seamos agradecidos. Fíjese lo que dice. Conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Con qué? Con gozo, dando gracias. Esto es un corazón agradecido. Esta es la actitud de gratitud que tiene el creyente hacia Dios. Porque si no fuese por el Señor, no lo podríamos hacer, hermano. No podríamos vivir la vida cristiana, espiritual. No lo podríamos hacer. Impossible. Pero le damos gracias a Dios por esta paciencia, longanimidad, este gozo que es fruto del Espíritu Santo.
Es el que produce en nosotros una actitud de gratitud. ¿Y por qué debemos de ser agradecidos al Señor? Porque nos hizo apto para participar. Él nos hizo a nosotros aptos para. Ya que no hay justo, ni siquiera hay uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga el bien. No, ni siquiera uno. El que tomó la iniciativa fue Él, no yo. En 2 Corintios capítulo 7, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Él nos hizo aptos para. ¿Se da cuenta que yo no merezco ningún crédito? Todo proviene por Él. Yo no. Es por eso que Pablo dice, yo ya no vivo más. Yo ya no vivo más. Cristo vive en mí. Y si voy a vivir para Cristo. Y si voy a morir para Cristo. It's a win-win situation. No solo eso, ¿por qué estar agradecido? Porque nos hizo aptos para participar. Nos libró de la potencia de la tiniebla. Fíjese lo que dice el versículo 13. En cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libró de las potestades de las tinieblas. Nos dio libertad. Éramos esclavos. Y Él pagó el precio para redimirme. Es mi dueño. Me compró. Le pertenezco a Él. Yo ya no vivo más. Yo, el ego, mis decisiones, mi voluntad, mis planes, mi futuro. No. Si tú quieres, Señor, estoy en tus manos. Soy tuyo. Me has puesto tu sello de autenticidad. Me transformaste. Me diste una naturaleza nueva. No que perdimos la vieja naturaleza. No, todavía está en nosotros. Pero me diste una nueva naturaleza. No una naturaleza religiosa, me diste una naturaleza espiritual. Nos has trasladado al reino de su Hijo amado. Nos has redimido. Y es interesante de que Pablo usa una palabra específica, y termino con esto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado. Trasladar, tomar de aquí y poner para allá. Aún más, es una palabra militar. Cuando los emperadores o gobernadores iban a guerra y finalmente tomaban control de otro pueblo, lo primero que hacían es trasladar a todos esos ciudadanos a otro lado. Los llevaban a otro lado. Para que llegando a este otro lugar se mezclaran y de esa forma cesaren. Esa es la palabra que Pablo usa aquí. Fuimos trasladados de este mundo a la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, de donde esperamos a Cristo Jesús descender por su iglesia. Y este es al Señor a quien servimos.
si usted nunca tuvo la oportunidad de entregarse al Señor, hoy es el día. Pero tenga en cuenta, no le estoy hablando de una religión. No le estoy hablando de tomar una decisión que de ahora en adelante voy a ser hermano. No, no. Siervo de Dios. Embajador del reino de Dios. Representante de su reino. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. La única forma, viniendo al Señor. ¿Y cómo hago esto? Entregando su vida, su corazón, sus planes, sus deseos, sus ambiciones. Rindiéndose. Es la única forma de calificar. Estamos tan acostumbrados a participar de un evento religioso. No, esto no es un evento religioso. Vinimos a escuchar la palabra de Dios. Mensaje de Dios para su pueblo. Y si usted quiere ser pueblo de Dios, venga a Él. Si confesamos con nuestra boca que Cristo Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos, serás salvo. Con la boca se confiesa, con el corazón se cree. Como está escrito, todo aquel que invoque el nombre del Señor no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Le gustaría a usted hoy ser parte del pueblo de Dios? Venga a Él. Con rostros inclinados, ojos cerrados. O si quiere mantenerlo abierto, o si quiere pararse, está bien. Pero si usted quisiera confesar al Señor como su Señor y Salvador, usted puede hacer una oración similar a esta. Señor Jesús, yo sé que he pecado. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Yo creo que moriste en aquella cruz, derramando tu preciosa sangre. Fuiste enterrado y resucitaste con victoria el tercer día, y esta es la victoria que yo recibo. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Señor, ayúdame a conocerte más, a amarte más, a servirte más. Estoy dispuesto. Heme aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio de poder haber traído tu palabra, Señor, a esta asamblea, en este santuario. Señor, así como Pablo tenía esa tenacidad de orar por la iglesia, que nosotros también, Señor, día tras día podamos hacer lo mismo sin cesar, sin parar. Con la misma súplica, Señor, conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual para tu pueblo. Para que podamos agradarte en todas las áreas, Señor. No solo te queremos agradar, sino queremos producir esos frutos para que el pueblo nos conozca que somos tus siervos. Para poder crecer y conocer aún más de aquel Dios vivo que nos rescató las tinieblas a su luz admirable. Para poder perseverar bajo toda presión. Para poder tener una actitud de gratitud en todo tiempo. Ya que tú nos hiciste aptos, Señor, para participar de todo lo que tú tienes para ofrecer. Gracias, Señor, por habernos librado de las potencias de las tinieblas y nos trasladaste a tu reino eterno. Pero primero, Señor, nos has redimido, nos has comprado con tu preciosa sangre.
a la verdad endeudados estamos contigo. Permite, Señor, que hoy día, comencemos a hablar de ti, de honrar tu nombre a todo tiempo, de orar sin cesar, de no ser avergonzado, no importa la circunstancia. Tú estás con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, en su nombre oramos. Amén. El pueblo de Dios diga